Un saludo a todos, gracias por acompañarnos. Cada día que nos disponemos para dar el mensaje, cada día sabemos que Dios llevará esa palabra, la sembrará en la mente y en el corazón de cada uno de aquellos que se dispongan a buscarlo. Si es así, entonces Dios comenzará esa obra misteriosa, la obra de transformación, de renovación, de limpiar nuestra forma de pensar, de renovar nuestros pensamientos y guiarnos en pos de Él, para cumplir los propósitos eternos. La iglesia fue establecida por Jesucristo y hasta el día de hoy Él sigue siendo el Señor, el Rey, el soberano en nuestras vidas y estamos muy contentos de conocerlo, de servirlo y por ello hoy cada día perseveramos hasta que Él venga. Sabemos que Él viene pronto y esto nos motiva a buscar su rostro cada día. Gracias por estar aquí, son bienvenidos, la paz de Dios sea en sus corazones y le pedimos de favor que llame a su familia, a sus hijos, siéntelos alrededor de la mesa y permítales escuchar el mensaje de hoy. Gracias, Dios les bendiga a todos y vamos a orar al Padre para poner todo en sus manos. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, eres bueno y fiel, Padre. Te agradecemos todas las cosas que has hecho hasta hoy. Lo que estás haciendo y harás todavía. Recibe el honor y la gloria, la alabanza y la gratitud de nuestro corazón, Rey. Tu bendición para con cada uno de mis hermanos que en los diferentes lugares captan la señal, Señor, y se sientan a la mesa y escuchan tu palabra. Así sea, Señor, tu palabra renovando, reestructurando nuestras mentes, nuestros corazones y llevándonos con firmeza a esperar tu venida. Gracias, recibe la gratitud de nuestro corazón en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí hoy. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Pablo afirma claramente que Él es el autor de Romanos y vamos a caminar a través de este libro. Pablo, siervo de Jesucristo, dice el versículo 1, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Esta carta fue escrita alrededor del 55 al 58 después de Cristo. Y Pablo dice en Romanos 15:25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Este viaje a Jerusalén se hizo necesario. ¿Debido a qué? Debido a la extrema pobreza de los creyentes de la iglesia de Jerusalén. Recordemos todo lo que había acontecido en Jerusalén, ¿verdad? Grandes confusiones. Pablo había recogido ofrendas para esas iglesias, esa iglesia de Jerusalén, esas iglesias gentiles y se sentía obligado a hacer la entrega personalmente. Esto ocurrió en su tercer viaje misionero. Así que Pablo había recogido esas ofrendas con esa finalidad, ¿verdad? Compartir de lo que ellos tenían con los creyentes en Jerusalén. Los destinatarios a los cuales se dirige esta carta, en Romanos capítulo 1, el versículo número 7 nos dice, a todos los que estáis en Roma, ¿verdad? El libro de Romanos está dirigido, ¿verdad?, a esa área que era la capital del imperio. Amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es maravilloso cuando Pablo está hablándole a los gentiles y les está hablando al pueblo romano, le está hablando al imperio, ¿verdad?, que gobierna sobre el mundo entero, y en ese momento Pablo está dirigiendo esta carta a todos ellos. El lugar desde el que fue escrita parece ser Corinto, puesto que Pablo recomienda a Febe a los romanos. Febe era diaconisa de Cencrea, puerto oriental de Corinto. El propósito, Pablo tenía varias razones para escribir la carta. Deseaba evangelizar España. La realidad es que la carta de los romanos es una carta con doctrinas profundas, ¿verdad? Es una revelación extraordinaria para la iglesia en general. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, cuando vamos a esta carta, podemos fortalecernos en estas doctrinas de fe. El lugar desde el que fue escrito decimos que es Corinto, y el propósito es que escribirlas, él deseaba evangelizar España. Romanos 15, versículo 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Para hacerlo precisa, ¿verdad? Pablo, para hacerlo, precisaba de una iglesia local realmente.
¿verdad? Con la finalidad de que apoyara su ministerio. Una iglesia que estuviese más cerca de España que Antioquía. Antioquía estaba, ¿verdad?, acá en la otra parte, de tal forma que trasladarse de ahí hasta España era a grande distancia. Hasta ahora, Antioquía había sido la base para sus misiones. Al escribir a los romanos, estaba preparando la iglesia de Roma para el día en que él pudiera revelarle su visión. La estaba familiarizando con su nombre, la estaba familiarizando con su misión y su amor. Así que Pablo está expresando el evangelio a los romanos de tal forma que pueda irse identificando con ellos y empezar a trabajar con ellos. Él desea y anhela con todo su corazón que Roma esté abierta para recibir el evangelio y dispuestos para servir. Pablo sentía la íntima obligación de visitar personalmente Roma. Sabía que rutas con tanto tráfico y ciudades intensamente comprometidas con el comercio aseguraban la extensión del evangelio. Roma era la capital, el centro del mundo. Proporcionaba la mayor oportunidad estratégica para la evangelización del mundo. Conquistar Roma era conquistar el mundo para Cristo. Así que Pablo sabía estas cosas. Y esto lo podemos hoy ver, ¿verdad?, en nuestras vidas también igual. Nos toca compartir el evangelio con personas que conocemos y personas que no conocemos. Pero si hay algo importante que podamos utilizar, ¿verdad?, de una familia, de una persona, de un comerciante, de un hombre industrial, de algún lugar, ¿verdad?, donde podamos llegar a mayor cantidad de personas, pues esto es lo que buscamos definitivamente. Que el mundo conozca el evangelio. Pablo no estaba seguro de llegar personalmente a Roma, iba a Jerusalén, y él sabía el peligro que corría. Era posible morir o que lo mataran en Jerusalén. Pide a los romanos que oren por él. Romanos capítulo número 15, versículo 30 y 31. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea liberado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Aleluya. No obstante el peligro, Pablo era sobre todo un estratega competente, un estratega nato. Entendía la importancia estratégica de Roma para la extensión del evangelio por todo el mundo. Así que la iglesia tenía que estar arraigada y fundada en la fe. Por esa razón se sentó y escribió esta gran carta. El mensaje de la carta es lo que Pablo quería dejar grabado en el creyente, en el corazón de los creyentes de Roma, si les hubiese visitado él personalmente. Él escribe esa carta y la envía hacia ellos. La iglesia de Roma era fuerte. Hay 5 factores que muestran la fuerza de esta iglesia. Primero, la iglesia de Roma era una iglesia laica, una iglesia de no judíos, creyentes no judíos. Un autor del IV siglo dice que los ciudadanos romanos habían abrazado la fe de Cristo, sin ningún signo de obras poderosas de alguno de los apóstoles. Ambrosiastro, en su epístola a los romanos, el contenido de la epístola muestra un pueblo de gran profundidad y madurez espiritual. Aleluya, la gran comprensión. Pero ¿cómo llegó el evangelio a Roma? ¿De qué manera el mensaje llegó a este imperio, a esta ciudad? ¿Quién fundó la iglesia? Las preguntas que en ocasiones se batalla para encontrar la respuesta. Lo único que se sabe con seguridad es que había una iglesia grande y floreciente en la capital. Pero no se sabe cuándo fue fundada la iglesia. Y hay varias posibilidades que se pueden analizar. La primera, en Pentecostés había, como lo dice Hechos capítulo 2, verso 10,
En Frigia y Panfilia, dice la Biblia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, ¿se convirtió alguno en Pentecostés? No hay una mención específica realmente de que haberse convertido los romanos, pero los romanos son el único grupo identificado entre los peregrinos europeos. Aleluya. Lo segundo es que Pablo conocía personalmente a varios de los miembros de la iglesia de Roma. Los había conocido con anterioridad en otros lugares. La iglesia pudo haber sido fundada por alguno de ellos. Romanos capítulo 16, el versículo número 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Comparando con Hechos 18, 2 y 3. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aleluya, gracias Dios. Aquila, Priscila. Además, saluda él también en esta carta a creyentes bien conocidos de quienes dice estaban en Corinto aún antes que él. Romanos 16, versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Pablo está específicamente identificando personas que conoce, y al hacer la carta está enviando saludos. También saluda a Rufo, que quizás sea el hijo de Simeón de Cirene, el que llevó la cruz de Cristo. Aleluya. Romanos capítulo 16, el versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Comparar con Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Maravilloso, porque Rufo o Simón de Cirene es el hombre que es tomado cuando Jesús va cayendo del peso de la cruz, y entonces le dice el soldado romano: tú carga la cruz y llévala. Y aquel hombre, ¿verdad?, se pone a la par de Jesucristo y llevan la cruz y empiezan a caminar hacia el monte de la calavera. Uno lee el pasaje y uno ve cómo en ese momento se encuentra ese hombre ahí. ¿Se convertiría? Sí. Padre de Alejandro y de Rufo, el que llevó la cruz junto con Jesús. Pablo podría haber conocido a Rufo y a su madre en Antioquía, ¿verdad? Cuando Pablo está en Antioquía, ahí en ese lugar probablemente haya conocido a la madre. Es probable que los primeros en llevar el evangelio a Roma fueran seguidores laicos de Jesucristo, personas que habían recibido. Los centuriones habían recibido. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando Él da el grito y entrega su espíritu y muere. Tiembla la tierra y se rajan las rocas. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Roma tenía una reputación mundial. Su fe era fuerte. Todo el mundo conocía de esta iglesia. Romanos capítulo 1, el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esta iglesia tenía madurez espiritual. Era capaz de digerir el alimento sólido de la palabra. Prácticamente cada página
cubre una doctrina de primera importancia o una discusión de carácter teológico. Se ve que los hombres son analíticos profundos. Se han convertido y están convencidos de que Jesús es el Señor y el Salvador del mundo. Confrontan discusiones. Se colocan a la mesa de los diálogos. Y todo el mundo sabe de la fe de Roma. Extraordinario. ¿Qué de nosotros en estos aspectos? ¿Discutimos la fe? ¿Luchamos por manifestar nuestras creencias? Esa lista de convicciones escriturales que debe de estar afirmada y arraigada en nuestra mente y en nuestro corazón. Para defender el Evangelio, para dar testimonio del Evangelio a los incrédulos. O simplemente nos escondemos. Este es el tiempo en el cual es necesario que salgamos de estos lugares escondidos para manifestarnos ante el mundo. Porque la venida del Señor ya está cerca. Pasamos hoy en medio de una enfermedad a nivel mundial, coronavirus. Y de aquí en adelante, cada vez que se hable de coronavirus, recordaremos las vivencias, las experiencias, lo que hemos visto a través del televisor quizás, o en la calle, o en los hospitales. Cada uno ha tenido una experiencia al ver la enfermedad del coronavirus. ¿Y qué podemos decir de ello? ¿Es algo normal? No. No es normal. Entonces, ¿qué es? Pues es algo espiritual. Un microorganismo tan pequeño que no se ve a los ojos detuvo el mundo. Paró las economías mundiales. Y esto realmente debemos de meditarlo porque estamos caminando realmente hacia el fin del mundo y esto es el comienzo, como lo dice la Escritura. De aquí en adelante estaremos viendo de una mayor forma esas guerras y rumores de guerras como lo que vemos hoy, Rusia y Ucrania. Y no es propiamente una guerra, pero está sacudiendo al mundo también. Apenas acabamos de salir del coronavirus y ya se está presentando la codicia, la avaricia, el conflicto, la falta de carácter. No saben resolver las cosas. Tampoco caminan hacia lo conveniente. No hay apelación por la vida. Se está buscando realmente que la riqueza de las naciones vengan al poder de otra. Y necesitamos hoy más que nunca aquietar nuestras almas y pedirle a Dios que nos ayude. Porque estas son las voces que se levantan hoy. Las relaciones entre las naciones son frágiles. ¿Y qué es lo que nos habla de la fragilidad de la relación? Pues la estatua de Nabucodonosor, la profecía de Daniel. Cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata. Las piernas de bronce. Cuando vemos todo esto, vemos los pies de hierro y los dedos de hierro y barro cocido. En ciertas partes duro y en otras partes quebradizo, frágil. Estas son las relaciones humanas, las relaciones entre las naciones. Algunas muy fuertes, otras más débiles. No puede consolidarse una regla, una norma para la armonía entre las naciones. Todos están buscando de alguna forma la riqueza. Y nos estamos encontrando en medio de un inicio de guerras y rumores de guerras. Roma era una iglesia gentil y se le enseñaba que el cristianismo venía de raíces judías. Por esto se respetaba a los judíos en forma profunda.
Aun cuando los gentiles los superaban en número. Romanos capítulo 11, verso 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pablo está hablando y manifestando a los romanos que la salvación viene de Israel. La iglesia de Roma era una iglesia perseguida que confrontaba grandes dificultades. La iglesia fue cruelmente perseguida 7 años después que Pablo escribió esta gran epístola a los creyentes. Nerón había quemado la parte vieja de la ciudad en un arranque de locura y culpó del incendio a los cristianos. Además, los creyentes fueron acusados de canibalismo, de prácticas inmorales, de delitos contra el Estado. Se le acusó a la iglesia de evento de cuánto delito se cometía. Sin embargo, la sangre de la iglesia demostró ser su semilla. Los creyentes, al huir de la persecución, se dispersaban por todo el mundo, y donde quiera que fueran, predicaban las gloriosas buenas nuevas de la vida eterna en Cristo Jesús. Además, los cristianos de Roma se cansaron de tanto salvajismo y exigieron que se terminara con las crueldades contra los cristianos. La iglesia fue dejada tranquila y se permitió que las gloriosas nuevas de la salvación fueran proclamadas libremente. Las buenas nuevas, proclamadas en la plena libertad para compartir con todo el mundo. Encontramos que Roma era una iglesia que triunfó, que triunfaba. La iglesia no se avergonzaba de su vida y testimonio. No se escondía. Estaba dispuesta a ponerse en pie y ser contada con los que sufrían. Cuando Pablo era llevado con fuerte custodia a la ciudad como un prisionero de Roma, mientras estaba aún a 40 o 60 kilómetros antes de llegar a Roma, la iglesia cristiana salió a recibirle y le acompañó en una marcha triunfal a través de toda esa distancia, cantando, alabando, glorificando a Dios. Esa bienvenida es extraordinaria. El apóstol Pablo, ¿verdad? Está viendo el fruto de la iglesia en Roma. 40 o 60 kilómetros en una marcha maravillosa, triunfal, de exaltación al Señor Jesucristo. La vista de todos estos hermanos llenó a Pablo de esa sensación de gloria que raras veces se experimenta por los hombres. Pablo está viendo la algarabía, está viendo la felicidad, el gozo, la alegría de la gente de conocer a Cristo y de tenerlo ahí para la predicación del Evangelio. Han recibido la carta, han leído las epístolas, han leído todo lo que Pablo ha expresado en esa carta, y ellos se encuentran doctrinalmente firmes y seguros de que Jesús es el Señor y el Rey y el soberano. Todos lo están expresando con toda la libertad, con toda su voz, a pecho abierto. Y si nos matan, y si nos encierran, ellos saben que la vida no es aquí, que la vida es un hombre, se llama Jesús.
Y el que tiene a Jesús, tiene la vida. Y el que no tiene a Jesús, no tiene la vida. Esto es suficiente para llevarnos a expresarnos allá afuera. Que el mundo sepa, escuche y vea el fruto en la vida de un hombre libre de temor, de miedo a la muerte, porque hemos sido librados de ello. Hechos 28, versículo 13 al 15. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Y se alienta el corazón cuando estamos viendo la convicción en el corazón de los hombres para levantar su voz, sus manos y expresarle gloria a aquel que lo libró, gloria a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Su nombre es Jesús. Él es el Dios que hace maravillas, el que los tiene esculpidos en la palma de su mano, el que por siglos ha esperado el momento para abrazarnos, para recibirnos en la gloria, para estar para siempre con Él. Cuando Él venga y nos encuentre perseverando, proclamando, anunciando las virtudes de Él, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él es el merecedor, porque realmente sin Él no somos nada, o somos menos que nada. Él es el todo nuestro. Fuera de Él no hay nada, absolutamente. Él es la fuente inagotable de vida. Y nuestro corazón se regocija cada vez que declaramos, ¿verdad?, esa verdad al cielo y a la tierra. Jesús es nuestro Señor, nuestro Dios. A Él alabamos, a Él adoramos, a Él exaltamos y no nos cansamos de anunciar, de proclamar las virtudes de Él como Salvador nuestro. Él está sentado en su trono de victoria. Él está ahí. Y nosotros esperamos su venida. No es una filosofía. No es un pensamiento en nuestras mentes. Es la verdad. Él vive y reina por siempre. La carta a los Romanos es la gran epístola teológica. Es una declaración de lo que Pablo creía, una declaración de su teología. Romanos es la epístola escrita para todo hombre, para toda la iglesia. La epístola a los Romanos es el Evangelio de Dios. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Bendito seas, Dios del cielo. Es un libro para todo el mundo. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre.
recibimos el Evangelio. Recibimos el apostolado para la obediencia a la fe. ¿Para qué vinimos al Evangelio? Para obedecerlo, para ponerlo en práctica, para no apartarnos jamás de él. Entre las cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Eres llamado a ser de él. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¡Qué privilegio en Roma! Una nación de conquistadores, una nación de hombres de lucha, una nación de hombres que soportan, que no importa lo que digan, ellos no son movidos ni conmovidos por nadie, ellos están firmes en la fe, están confrontando a millones de hombres que se contradicen, que los amenazan y ellos no ceden. Es necesario que a través del sufrimiento entremos al reino de los cielos. No es la comodidad, es la verdad la que nosotros seguimos. Si las cosas son cómodas, gloria a Dios, y si no lo son, estamos preparados. Sea que tengamos o no tengamos. Sé vivir en la abundancia y sé también vivir en la escasez. Por todo y para todo estoy enteramente preparado, dice Pablo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Eso. Eres llamado para ser de Jesucristo. Somos llamados para permanecer. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muchos hombres perdieron la vida porque creyeron, porque permanecieron. ¿Qué pasa contigo y conmigo? ¿Le crees a Dios? ¿Crees que vivimos porque hay aire o porque hay comida? El reino de los cielos es algo más que eso. Y no solo de pan vivimos. La palabra en la cual tú has creído, esa palabra te guarda, te fortalece, te levanta y te impulsa para alcanzar las cosas gloriosas que Él ha dicho que son tuyas. No desmayes en medio de las circunstancias adversas. No pierdas el sueño porque no hay trabajo. Porque tú no te sustentas por el trabajo, te sustentas por la fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Has entendido en la profundidad del significado de esto? Que no hay ninguna circunstancia que acabe contigo. Ninguna adversidad, ningún enemigo que pueda venir para decirte en qué momento va a quitarte la vida. La vida la vamos a terminar cuando Él lo diga. Cuando Él lo exprese, cuando Él lo manifieste en ese momento, recogerá nuestras vidas. No estamos a la deriva. Estamos en Él, vivimos por Él y para Él. Así que es importante que hoy, ¿verdad?, meditemos en todas estas cosas. Porque si estamos en Él, entonces estamos seguros. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos
es común a vosotros y a mí. Hemos creído en el mismo Salvador, en el mismo Señor. Una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. Por eso adoramos al que vive. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros, que estáis en Roma. Aleluya. Los Romanos es un libro para la iglesia. Es un libro para los teólogos, para los filósofos, legalistas, para creyentes inmaduros, para creyentes maduros, para el que sufre, para inconversos y religiosos. Hermanos, afirmemos nuestra fe. Eres un guerrero, un hombre de conquista, un hombre poderoso en palabra y en hechos. Que el Dios del cielo y de la tierra te guarde y te bendiga y te levante y te fortalezca y seas un hombre de batalla, de lucha, que permanece hasta no ver al Señor manifiesto y veamos su rostro cara a cara. El Dios del cielo y de la tierra les bendiga y les guarde, y gracias por estar aquí con nosotros. Amén.